Por la zona breve del Banco Popular. Lo mejor de la semana en su ciudad, en Colombia, en América y el mundo, acompañado del análisis de los mejores expertos y periodistas en Sala de Prensa Blue. Aquí empieza Sala de Prensa Blue. Dirige Juan Roberto Vargas. Muy buenos días para todos, bienvenidos a Sala de Prensa Blue. Hoy domingo, 2 de noviembre, es el primer domingo del penúltimo mes del año. Estaremos acompañándolos hasta el mediodía a través de todas las frecuencias de Blue Radio y también a través de Noticias Caracol en vivo y en todas nuestras plataformas digitales, como todos los domingos, hasta el mediodía, para hablar de lo que pasó, hablar de lo que viene, tratar de entender muchas de las noticias de esta semana. Hoy vamos a dedicar un programa muy especial a rendir tributo a quienes fueron víctimas de uno de los episodios más dolorosos en la historia de Colombia. Esta semana se conmemoran los 40 años de la sangrienta toma terrorista que hizo el M-19 al Palacio de Justicia y a la sangrienta retoma que la fuerza pública hizo de ese lugar, que terminó en llamas, que terminó en ruinas y, lo más importante y lo más doloroso, que terminó con la vida de centenares de personas y también con la desaparición de decenas de personas de las que aún hoy, 40 años después, no se sabe nada. Tendremos voces de protagonistas, familiares de las víctimas, personas que hoy nos van a ayudar a entender, sobre todo a las nuevas generaciones, el papel de la justicia, el papel de la sociedad y el papel del Estado 40 años después del holocausto del Palacio de Justicia. También hablaremos de política, hablaremos de inteligencia artificial y por supuesto de mucho más, aquí en Sala de Prensa Blue. Bienvenidos. Estás escuchando Sala de Prensa Blue. Muy bien, María Camila, ¿cómo le va? Muy bien. Feliz domingo. Feliz Halloween, ¿celebró Halloween? No. ¿No se disfrazó? No, como no jodas. No. ¿Usted Bueno, sí? No, tampoco. No, sí, pero no porque no me guste, a mí sí me gustan los disfraces, sino que sí, este porque año yo la he lo visto usted organicé. aquí ha venido disfrazada, en otros 31 de octubre. No, ¿sabe qué es complejo? Que es que aquí el La he nivel es visto muy disfrazada. alto. Aquí la doctora Fernanda, los compañeros Sí. de edición, bueno, aquí contando En secretos. gráficas vi el viernes a unos, Sí. yo vi como 4 espantos, Se dije asustó. pues debe ser, sí, yo sé que es el estrés del trabajo, pero no, verdad, es una fecha especial, ¿sabe? Sobre todo para quiénes, para los niños. Para los niños y Sí. para la economía también, en lo que Sí. tiene que ver con la venta de disfraces, de dulces. Esta semana es como de detox de tanta azúcar, pero bueno, fue un fin de semana pasado por la celebración. Juan Roberto y yo también lo calificaría esta semana que acaba de pasar como la primera en muchos meses en la que ya uno ve que el panorama político empieza de pronto a decantarse. Solo una cosa antes de la política. Empieza el mes invisible. Sí, Sí, porque- noviembre no se siente. es No verdad. existe. Ya no se existe. acabó el año. Pero bueno, es un mes en el que todavía hay mucho para hablar y mucha tela para cortar en materia política. Sí, señor. Muy movido, hace 8 días estábamos aquí en este programa hablando de la famosa consulta del pacto histórico que se dirimió de tal manera que mostró muchas cosas importantes, una votación importante para el petrismo, un triunfo arrollador de Iván Cepeda, Sí, señor. un triunfo también para la que perdió, para Carolina Corcho, que terminó ganando el pulso frente a María José Pizarro, pero surtido el trámite de la consulta de la izquierda, del petrismo, de cara a las consultas interpartidistas de marzo, viene la gran pregunta de qué va a pasar con los demás espectros, porque pareciera que el resultado del domingo pasado hizo que la semana que está terminando pellizcara, Claro. alertara a más de uno de otros espectros políticos. No es gratis que sean 2 expresidentes de la República los que quieran dar el ejemplo y el llamado a que más pronto que tarde se dé esa unión de las caras que van a estar sentadas en la consulta de la derecha, porque Juan Roberto tiene mucha más forma hasta este momento, la del Frente Amplio de la izquierda, que ya tiene nombres fijos. Entonces les toca apurarse. Dicen muchos en la derecha y en el centro que lo del domingo pasado es un cimbronazo que demuestra que el petrismo todavía tiene sus bases y posibilidad de crecimiento. Y si no se mueven, decía el expresidente Gaviria, pues no les va a ir bien. Exactamente. Senador Ariel Ávila, feliz domingo, ¿cómo le va? Feliz domingo, Juan Roberto y María Camila. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Escuchó algo de este resumen? ¿Qué nos queda? ¿Cómo arrancaría usted esta radiografía de la política nacional? Bueno, mire, Juan Roberto, yo sí la escuché. A ver, yo le diría a usted lo siguiente. Esta es una carrera presidencial
a 4 vueltas. Ajá. La primera vuelta es lo que ocurrió la semana pasada en el pacto y lo que ocurrirá en los próximos días en el Centro Democrático con la encuesta que ellos hagan para seleccionar candidatos. Sí. La segunda vuelta es marzo. Ajá. La tercera vuelta, que es la primera vuelta reglamentaria, es mayo y la cuarta vuelta es junio. Sí. Entonces, el resultado del pacto es positivo para ellos, claro, es muy positivo, sacar casi 3 millones de votos en positivos, pero eso no asegura la primera vuelta presidencial y tampoco asegura un éxito en la consulta de marzo, que es la del Frente Amplio. Ahí en la izquierda tiene un reto muy grande y es encontrar 2 o 3 candidatos y candidatas que compitan con Iván Cepeda y que hagan que esa consulta tenga 5 o 6 millones de votos. Sí. Igual pasa en la derecha, va a salir el candidato del Centro Democrático y luego tienen que buscar la forma de que 2 o 3 candidatos vayan a una consulta en marzo que también garantice 5 o 6 millones de votos. Sí. El gran dilema lo veo, yo creo que esas 2 cosas se van a lograr. El gran dilema lo veo en el centro, por la fragmentación que hay de candidaturas y de pequeñas candidaturas. Entonces, claro, David Luna, Juan Manuel Galán y el exministro Cárdenas se juntan, pero ¿qué va a pasar con Sergio Fajardo? ¿Qué va a pasar con Claudia López? ¿Qué va a pasar con el empresario caleño Maurice Armitage? Entonces, si ellos si ellos pudieran lograr hacer una encuesta todas y todos juntos, eso también los mete ya en la competencia, pero si se fragmentan, eso va a terminar mal y otra vez vamos a estar entre izquierda y derecha. Entonces, yo lo que le digo, estamos en la primera vuelta, faltan 3 más, Juan Roberto, entonces está muy duro. Y lo otro duro que está es el tema de la elaboración de listas a Congreso y el logro de los umbrales, que el umbral va a estar más o menos por 560,000 votos. Y lo que ustedes ven ahorita van a ver son muchos movimientos para todos los temas de listas a Congreso. Lo que usted está dando ahí es testimonio, hasta usted está en esa lucha, por supuesto, en la lista del partido Alianza Verde, tengo entendido, senador. 560,000 votos de umbral alto, ¿no? Sí, claro, porque eso de hecho, senador Ariel Ávila, usted nos corregirá, fue lo que impidió que el pacto histórico pues siguiera como movimiento conformado por muchos partidos pequeños, porque como el umbral sube, ya el tema no es de minorías y ellos pues sacaron una representación muy importante hace 4 años. Quiero preguntarle, cuando usted menciona estas 4 vueltas que son una radiografía clara de nuestro sistema electoral, lo que yo le entiendo es que de pronto el petrismo llegaría mucho más disminuido a esa vuelta final, sumándole que no tienen el factor de Gustavo Petro como candidato, o usted ve que pueden crecer en esas 4 vueltas. O le complemento, o llegan fortalecidos por tener el aparato del Estado a su favor para hacer política. Yo creo que Iván Cepeda saca, incluso bajo la teoría de los votos prestados y demás en Congreso, yo creo que ellos logran movilizar un tope. Es decir, están en el tope. Crecer más es posible porque no hubo mesas rurales, pero eso pueden ser 300,000 votos más. Podrían estar sobre los 2.900.000, 3 millones de votos, pero creo que ahí está el tope. La pregunta es que si logran hacerlo del Frente Amplio, alguno de los otros candidatos podría superar ese número. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, en todo caso, es si la candidatura de Iván Cepeda, ganando en marzo en el Frente Amplio, logra sumar para que les vaya bien en segunda. Y ahí lo que cuenta es la imagen positiva y negativa del candidato. Entonces yo por eso le digo, claro que es un resultado muy importante el de ellos, muy exitoso, pero eso no asegura absolutamente nada. Es decir, si el Frente Amplio no logra sumar más allá de la izquierda, incluso se puede quedar por fuera de la segunda vuelta. ¿Así? Es decir, no, eso, claro, ¿Usted lo ve así? Claro, Juan Roberto, claro, porque esto van a votar más o menos lo que se calcula es que entre 22 y 3 millones de personas voten en marzo y voten en primera vuelta presidencial. Sí. Entonces, eso significa que una candidatura viable, suponiendo que hay 4 viables o 5 viables,
en mayo, para pasar a segunda vuelta, tendría que estar sobre los 6 millones y medio de votos. Así Es lo que más o menos se calcula. Entonces yo creo que aquí el pacto logra algo muy importante, pero no, eso no es ni triunfalismo ni nada. Vuelvo y repito, porque primero les toca armar el Frente Amplio y luego les toca salir a armar una fórmula que les permita pasar a primera vuelta, de primera a segunda vuelta. E igual en la derecha, es decir, yo me atrevo a decir esto, perdón Juan Roberto, sí, pero si en el Frente Amplio gana el ala más radical de la izquierda y en la derecha gana el ala más radical como el señor Abelardo de la Espriella, eso yo creo que el país se escurre para un tipo de centro. El país se va a escurrir para un tipo de centro. Por eso el cálculo, yo creo que ellos están jugando hay que movernos hacia el centro, tanto la derecha como la izquierda, y si no el país se va a terminar escurriendo para el centro. Entonces yo por eso digo, esto es muy importante para ellos, pero de ahí a decir que ya está asegurada la segunda vuelta, no, tienen una pata ya metida, eso sí, porque pues se les fue bien, sí, pero eso no tienen asegurado nada. Sí, y como tampoco lo tiene asegurado, y tiene razón usted, senador Ariel Ávila, digamos el espectro de la derecha, tal vez pensando en eso, en que los extremos puedan ahuyentar votantes en medio de una confusión enorme. Yo no sé si a usted le pasa, pero pues salvo excepciones, el grueso de la gente que lo ve a uno le pregunta uno por quién vota, dependiendo las preferencias, pero la gente no tiene claro. Tal vez por eso, en el caso de la derecha, estaría agarrando, no sé si fuerza, pero como forma la candidatura de Juan Carlos Pinzón. No sé si es agarre forma, porque digamos, como estamos sin encuestas, aunque todo el mundo hace encuestas internas, pero no las podemos citar, pero como estamos sin encuestas y ya en la otra semana ya se pueden comenzar a sacar encuestas, sí, ya desde este fin de semana se pueden comenzar a sacar encuestas, entonces lo más seguro, lo que yo preveo es que ningún candidato supere el 15%, creo que el que más pueda tener es el 14 o 15, eso significa que está muy abierto. Y eso significa que una candidatura de centro bien armada, sea centro derecha o centro izquierda, pudiese despegar. Una figura como Pinzón, parecida a Pinzón, ¿es viable? Claro que es viable, pero para eso hay más o menos 25 días si eso despega o no despega. Ese es el lío, y también, ¿cierto? Sí, el tiempo. Claro. Y aquí hay una cosa. Yo creo que aquí faltan por salir 4 o 5 candidaturas más, unas dos importantes de centro derecha y centro izquierda. Claro, la de Pinzón acaba de arrancar. Yo creo que de estos candidatos de las regiones también viene un candidato con alguna cierta fortaleza. Sí. Entonces, todavía, es decir, yo creo que va a depender mucho de que si el centro, qué tipo de centro logra armar un tipo de consulta grande, que motive. Y ahí vamos a ver cuál de las 3 consultas tendría mayor fortaleza. Ahora, también le digo una cosa, señor. La teoría que había hasta hace unas semanas de que había gente que no quería ir a consulta y que iban solos a primera vuelta, pues se puede mantener, pero va a ser muy difícil. Yo sí creo que las consultas, después de esto del pacto, las consultas de marzo van a coger mucha fuerza. Oiga, senadora, le quiero preguntar por el tema del que se está hablando en todos los círculos políticos y en los pasillos del Congreso, que a mí, le confieso personalmente, me impresiona aún mucho, y es la fortaleza en el mundo político que viene cobrando el nombre del ex embajador Roy Barreras. ¿Por qué será que lo ven tan fuerte? ¿Quién lo ve fuerte? Lo que pasa... Senador, confírmeme, aquí hablando, tertuleando políticamente, dígame si no es cierto que en las últimas 2 semanas se habla un montón de Roy Barreras como una posibilidad. Porque la impresión que yo tengo de lo que plantea María Camila, senador, es que este hombre, como todas las elecciones, él se pone a sonar. Primero es un camaleón profesional, es un malabarista como el que más, pero en todas las elecciones se pone a sonar. Pero eso es lo que me sorprende, que escucho hablar de Roy, todos los diciembre se pone a sonar. Escucho hablar de Roy como si hubiera una ventana para que en esta ocasión sí cuaje. ¿Será así? Se lo pregunto igual que como Juan Carlos Pinzón. Yo creo, Juan Roberto, yo estoy de acuerdo con usted que es un malabarista y todo, pero a ver, entonces yo le respondo de 2 formas y al final le hago la conclusión porque va a ser contradictorio. Él no está marcando en las encuestas, al menos las internas que yo conozco y no las puedo citar. Sí. Su gran reto es comenzar a marcar en las encuestas. Sí. El mundo político, ¿qué dice? Que los concejales, los ediles, los diputados, si ven que ganan las 2 alas más radicales en cada lado, en la izquierda y en la derecha,
vuelvo y repito, la gente se escurre para el centro. Entonces, claro, Roy suena mucho, pero porque es la única opción que hay hasta el momento. Yo no sé si va a seguir siendo la única opción en un mes o en 2 meses, ¿sí? O sea, no tengo idea si va a salir más candidaturas, si en enero salga, por ejemplo, alguna otra candidatura. Entonces, a hoy, es cierto, suena en todo lado y no solo en los pasillos del Congreso. Cuando uno va a región, la gente pregunta, pero él tiene 2 problemas que superar. El primero es que tiene que comenzar a marcar, pues por más que todos los caminos conduzcan a él, pues si no marca, no marca, pues eso sí es la ley de la democracia. Y lo segundo que me parece que le puede pasar un fenómeno como el de Sergio Fajardo en 2010, él se metió en hacer una lista a Congreso, una lista que no sé si tenga el umbral que está en 560,000 votos. Eso mismo se metió a hacer Sergio Fajardo en 2010, no pasó el umbral. ¿Se acuerda que estaba Luis Eladio Pérez encabezando esa lista? Sí. Dio la candidatura. Entonces, de él más una lista al Congreso de un partido o de una coalición más o menos desconocida, eso es una apuesta arriesgada. Entonces, si él logra superar esos 2 escollos, se pone a marcar, pasa un umbral decente, claro que va a jugar, pero son 2 apuestas difíciles. No, esto está muy abierto. La conclusión de los politólogos yo creo que es que está muy abierto el tema todavía. Y en medio de todo este cálculo político, senador Ariel, hay un pequeño detalle, y es la gente. Y cuando hablo de la gente es el ciudadano de a pie. El tema va a seguir siendo la seguridad. El tema va a seguir siendo el tema del orden público. ¿Cuál puede ser el tema que marque? Y aquí lo hemos hablado con muchas personas y lo conversábamos con María Camila muchas veces, es cuál va a ser el tema que haga que la gente... Que mueva el voto. Que mueva el voto y que haga clic con X o Y candidato o candidata. Yo creo, Juan Roberto, y digamos, en la cancha sí está muy demarcada ya. Yo creo que el tema de la seguridad es uno de los 4 temas, pero todos los candidatos y candidatas van a hablar del mismo, entonces no va a ser un tema diferencial. El segundo tema durísimo es el de la salud, además porque en las encuestas de percepción sí marca muchísimo la salud. Sí. El tercer tema va a ser Venezuela, que se va a meter, y lo digo, se va a meter por lo que pueda o no pueda pasar en la administración Trump, el tema fronterizo y demás. Eso cada día pareciera que se mete más. Y obviamente hay un montón de asuntos sociales que yo llamo las propuestas sociales que van a marcar el derrotero aquí en adelante, pero esas son las líneas, la cancha, esas son las cuatro líneas de la cancha de fútbol esta vez. Entonces, claro que la seguridad va a ser uno de los temas, pero fíjate que en las encuestas el principal tema ahorita por encima de la seguridad es la salud. Sí, eso es cierto. Mire, me quedan unos instantes finales, senador Ariel, para una reflexión. ¿Y el presidente Petro qué? Hemos hablado de sus polémicas, el tema de la lista Clinton. Mire, ahí sí literalmente lo dejaron sin gasolina en su viaje al Oriente Medio. En fin, pero más allá de eso, en todo este cuadro, ¿el presidente Petro qué? La tendencia es muy parecida a la que él siguió en la alcaldía de Bogotá, Juan Roberto. Yo creo que él se va a radicalizar aún más, va a ir al debate aún más. Yo no veo un presidente ni conciliando, ni un presidente bajándole el volumen a esto. Yo la que ellos tienen es que el tema Trump y lista Clinton les favoreció mucho porque por la consulta, como les fue bien cuando ellos mismos calculaban 1.400.000, 1.500.000 votos, más optimistas calculaban eso. Entonces yo creo que esa manifestación el viernes previo a las elecciones, yo creo que aquí lo que va a haber es un proceso de radicalización. Siento lo mismo en la oposición, que eso es lo que les va a marcar la diferenciación, y siento que ambos lados van a tirar a radicalizar. La pregunta es que si esa radicalización o polarización, alguna candidata de consenso pueda surgir en lo que llamamos tercera vía, para no llamarlo centro, que está muy desgastado. Pero lo que yo veo del presidente es un proceso de radicalización, igualito a lo que pasó en la alcaldía de Bogotá. Sí, politiquería en su más pura expresión. Senador Ariel, como siempre, un gusto. Un abrazo y feliz domingo. Mil gracias. Ariel Ávila, senador del Partido Verde, ¿no? De la Alianza Verde. Sí, con un análisis muy interesante y una tertulia, más que análisis sobre esto. Oiga, a propósito de orden público, ¿me deja hacer una aclaración? Por favor. Que la debía. Acuérdense que yo estuve por fuera un tiempo y estaba que la debía. Esto tiene que ver con una afirmación que hicimos aquí terminando agosto de este año, o sea, hace ya que 2 meses. El ministro de la Defensa, el general en retiro, Pedro Arnulfo Sánchez, me concedió una entrevista a mí para Noticias Caracol y Blue Radio ese 26 de agosto. En esa entrevista, en la noche, fue en vivo,
él nos habló de los operativos en el Guaviare para capturar a un líder de las disidencias. En ese momento habían secuestrado a 34 militares. ¿Se acuerda que eso fue un lío enorme? Sí. La comunidad los encerró. Acto seguido, el siguiente domingo, aquí en Sala de Prensa Blue, dijimos, yo lo dije, yo me sentí engañado porque sentí que el ministro, o sea, ¿cómo era posible que el ministro de la Defensa no supiera ese domingo a las 7 de la noche que 34 militares estuvieran secuestrados? Eran 34, sí, ¿no? 34. Eso fue en el Guaviare. Dije que el ministro sabía y que se quedó callado. Pues hoy, tantas semanas después, tengo que aclarar y corregir por petición del señor ministro que él no sabía que 34 militares estaban secuestrados en el momento en el que nos concede la entrevista. ¿Por qué? Él dice, yo no los engañé y yo no oculté información. Yo sabía del operativo, pero no del secuestro, y por lo tanto, por favor, les pido que aclaren que yo no engañé a nadie. Hecha la aclaración, hacemos nuestra primera pausa y estamos en Sala de Prensa Blue. Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente.